Muy buenas noches a todos, sean muy bienvenidos aquí a este servicio. Les fallamos una vez, porque estábamos fuera, pero no sé si, ¿cómo lo toman? ¿Les fallamos o les dimos descanso? ¿Para quién fue descanso? ¿Y para quién fue que les fallamos? Sí, no, pues muy bienvenidos. Tengo un tema que quiero empezar a tocar y es un tema de cobardía y de valentía. Y no sé en cuántas partes lo vamos a tocar, pero vemos que es un tema serio. Es un tema el que no permanece hasta el fin en la fe va a ser condenado. También al último vamos a tocarlo para tener la seguridad, ¿quién es el que permanece hasta el fin? Pero también no podemos dejar porciones de la Escritura nomás porque nos hablan duro. Los tenemos que tomar en serio todos. Y lo que quiero empezar a tocar primero es la cobardía. ¿Qué es ser cobarde? Muchas veces no nos damos cuenta que en gran parte somos cobardes. Por ejemplo, de mantenernos aferrados en la fe o proclamar el Evangelio. Ser cobarde significa de que no, pues mejor para no meterme en problemas, mejor me voy a callar. O sea, hay tantas cosas donde podemos ver, hay cierta cobardía en nosotros todavía, o a lo mejor en muchos no hay, pero es bueno que nos analicemos, vemos a ver cuánto vale Cristo por nosotros, cuánto vale. ¿Vale la pena hasta morir por Él? ¿O vale la pena proclamarlo siempre y cuando no me meto en problema? Entonces, son puntos que vamos a tocar. Pero lo que tenemos que ver también es en dónde van a parar los cobardes. ¿Dónde van a parar al final, el día del juicio? ¿Dónde van a parar los cobardes? Por eso como texto tengo un solo versículo desde Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 21, 8. Donde dice así: pero los cobardes. O sea, aquí el apóstol Juan acaba de ver el nuevo Jerusalén, la promesa de los que están salvos. Pero luego invierte. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y no voy a tocar todos los demás. Lo incrédulo, lo abominable, todo no lo quiero tocar. Nomás quiero tocar lo que es cobarde. Mi pregunta es, ¿por qué Juan hace mención la cobardía en el mismo nivel de pecado de todos los demás? Y eso es lo que queremos ver. ¿Qué es la cobardía? Y por último, también queremos tocar la valentía, pero creo que van a ser otros en otras partes, en otros sermones. Pero ¿qué se les ocurre a la mente cuando estamos hablando de cobardía? ¿A quién porque no todas las cobardías nos llevan a la muerte, porque la persona que se arrepiente, la persona que pide perdón es perdonado.
La persona que se da cuenta, esto fue cobardía, por eso hice eso. Sí tenemos perdón. Y les quiero presentar pasajes bíblicos de cobardes que fueron perdonados. Pero nos va a sorprender de cuántos cobardes hay. De las personas grandes bíblicas vemos cobardía en ellos. Y sabemos que fueron perdonados. Pero antes de empezar a ver eso, vamos a empezar con oración y luego seguimos. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias por tu soberanía, por tu poder y por tu gracia. Señor, te pedimos en este momento que seas con nosotros, que nos des tu espíritu y un entendimiento de tu palabra. Señor, nosotros somos tan débiles y nosotros nos rendiríamos inmediatamente si no fueras tú sosteniéndonos. Y por eso el único remedio que tenemos es ir hacia ti y pedirte a ti. Y te pido en este momento que me des las palabras que tengo que predicar, que te favorezcan, y no me permites a predicar ninguna otra cosa. Señor, es tanto más fácil estar como el resto del mundo, relajado, no preocuparse, y mucho menos preocuparse por tu palabra. Pero Señor, tú lo vales, tú lo mereces, que tu nombre sea proclamado en todo el mundo, incluso hasta la muerte de cada uno de nosotros. Tú sí lo vales, Señor, y por lo tanto te pedimos, denos la fuerza para poder hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mira, uno de los ejemplos de cobardía lo vemos en Génesis 20. Y es un personaje bíblico que nadie quisiera atribuir cobardía. El padre Abraham, en él no vemos cobardía, ¿o sí? ¿Sí? Génesis 20, versículo 1 y el 2, es el pasaje donde Abraham se está paseando en la tierra prometida, cuando todavía no es tierra de él, y él depende de la misericordia de los que habitan, de los nativos de esa tierra. Y él, en muchas ocasiones, él explora la tierra, pero con miedo. Él tiene miedo por su vida. Y en realidad, si vemos en la situación que estaba, lógicamente pensando, o ¿cuál es la otra palabra? Humanamente pensando, tenía razón de tener miedo. ¿Y qué genera el miedo muchas veces en nosotros? Es justo eso, cobardía. Vamos a leer 2 versículos. Dice, Abraham salió de donde estaba hacia la tierra de Negev y se estableció entre Cedes y Shur. Entonces estuvo por ahí un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara era la esposa de Abraham. Abraham decía de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Entonces, aquí vemos la negligencia que hubo en Abraham. Por miedo de su propia vida, y él, porque si brincamos rápido hacia el versículo 13, en donde Abimelech llama a Abraham, porque Dios enfrentó a Abimelech y dijo, tú eres hijo de muerte, porque has tomado la esposa de un profeta. O sea, entonces no fue Abraham protegiendo a Sara,
sino Dios protegiendo a Sara. ¿Sí se fijan? Cuando era el trabajo del hombre proteger a su mujer. Y del hecho, lo que hizo Abraham allí es dejar que se llevaran a su esposa, cuando la responsabilidad de Abraham era para proteger a su esposa hasta la muerte. Es más, un hombre que no es cobarde no va a permitir que le pase algo a su mujer. Al menos mientras que está muerto o consciente no lo va a permitir. Pero aquí vemos, por salvar su propia piel, Abraham dice, no, pues es mi hermana. Y permite que lo llevan. ¿Eso qué lo llamamos? Cobardía. Es un ejemplo de cobardía. Entonces cuando y Abimelech confronta a Abraham y dice, oye, ¿por qué me has hecho esto? Esa es tu esposa. ¿Y por qué dijiste que era mi hermana? Decimos que ahí despertó a Abraham y se le quitó lo cobarde, ¿verdad? No. Siendo cobarde, muchas veces el error que acabas de meter lo tratas de justificar para que te veas, para que se justifica el error que acabas de meter o el pecado. La cobardía que acabas de cometer, si sigues siendo cobarde, empiezas a excusarte y decir, no, pues es que el motivo por qué lo hice, y tratas de explicarlo por qué lo hiciste. Es cobardía nuevamente. Porque mira, en versículo 11, cuando el rey le acaba de confrontar a Abraham y le dije, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué querías destruirnos? O sea, ¿qué pecado querías? O sea, ¿qué pecado querías que nosotros cometiéramos? Y luego dice Abraham, se excusa. Dice, y Abraham respondió, porque me dije, si sin duda hay que tomar, y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. ¿Sí se fijan? Yo me dije, como Sara es atractiva, seguramente me van a matar para quedarse con Sara. Y yo para salvar a mi propia piel, pues no pase lo que pase con Sara. Si se fijan. Pero luego se está justificando todavía. No, pues el temor lo justifica. No, no justifica, señores. El temor no justifica ser cobarde. No justifica, porque dice, además, en realidad es mi hermana, porque mira, aquí empieza con sus excusas, con su justificación, dice. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. O sea, no hice nada malo. Es que es mi hermana. Por un lado, sí es mi hermana. Otra vez, no, mira, Abraham cometido dos cobardías, nomás así, uno tras otro. Porque dice, y luego explica, aquí en el versículo 13, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Desde cuando salieron de donde Dios los llamó, desde cuando salieron de allí, Abraham dijo, oye, protégeme. Dile que eres mi hermana. Oye, eso es trabajo de la mujer para proteger al hombre, ¿no? Señores, si eso es nuestra intención de que tenemos a nuestras mujeres para que nos protegen, estamos equivocados.
Estamos completamente, somos cobardes. Lo mismo que vemos en Abraham ahorita. Nosotros somos para proteger a nuestras esposas, a nuestras mujeres, con la vida de nosotros. El momento que nosotros nos rendimos, hicimos, me quiero salvarme a mí. Y eso me causa de poner en peligro especialmente a mi mujer, a mi familia. Es suficiente grave. Si yo permito que algo le pase a mis hijas, es suficiente grave. Pero a mi esposa, el momento que yo la entregue a que le pase lo que pase, nomás para salvarme a mí, soy un completo cobarde. Y luego me pueden preguntar, ¿por qué hablas tan mal de Abraham? Porque yo hablo mal de mí. Es para darnos cuenta que no fue por quién era Abraham, es por quién era Dios. Dios vino y hizo lo que Abraham debería haber hecho. Dios vino y protegió a Sara para que el rey Abimelech no tocara a Abraham, aunque ya se habían llevado a Sara, pero Dios intervino a que Abimelech no lo tocara. Era trabajo de Abraham. Pero este es un ejemplo de cobardía. Otro ejemplo de cobardía que vemos en otro personaje muy reconocido en la Biblia. ¿Y a quién se le ocurre? Si nos ponemos a pensar, ¿quién es el otro personaje en la Biblia que podemos acusar de cobardía? Pedro. Pero también hay otro personaje en el Viejo Testamento. David. El rey David. Mira, en 2 de Samuel, capítulo 11, allí vemos la tragedia que cometió el rey David con Betsabé, la mujer de su vecino, la mujer de un siervo fiel de David, que era soldado, que estaba en el servicio, y el rey David comete adulterio con Betsabé, pero luego recibe la noticia que Betsabé quedó encinta. Entonces el rey David lo quiere tapar, hace todo lo posible para llamar a Urías, para que venga Urías, y para que Urías vaya a la casa, para que Urías duerma con su esposa, y ya después, si tuvieran un hijo, sabemos que en aquel entonces no contaron con las pruebas de ADN, para comprobar quién es el padre. Entonces el rey David, mira, ¿cuántas cobardías estás cometiendo aquí? Primero, de no guardarse. ¿Cuántas mujeres? David tenía muchas mujeres ya. Y de que no se guarda, viendo la mujer del vecino, que no se guarda, es cobardía. No es un hombre, es un cobarde. Y ya que comete la tragedia y que lo quiere tapar con todo lo que puede, es otra cobardía. Y una cobardía te va a llevar a cometer otra y otra. Cuando el rey David, ¿cuándo dejó de cometer cobardías? Cuando dejó de cometer es cuando Dios intervino. Salmos 32 es un muy buen ejemplo. Cuando el rey David quiso esconder su pecado, él casi se deshizo por dentro, porque la mano de Dios estaba sobre el rey. Pero mientras que el hombre queda para sí solo, vemos que de las mejores personas, los personajes bíblicos cometen cosas, tragedias. Y mi pregunta muchas veces es, ¿qué tan difícil se nos hace ahorita de creer la doctrina de la
depravacidad total del hombre, que el hombre está completamente depravado. ¿Qué tan difícil se nos hace creerlo? Si las mejores personas, los personajes bíblicos, de ellos no podemos hablar bien. ¿Qué tanto nos cuesta creer que la doctrina de la depravacidad total del hombre es bíblico? Es bíblico. Porque la Biblia nos enseña. Pero aquí nuevamente con David. La cobardía de David. Entonces, David no logró lo que él quiso hacer. Él quiso tapar su pecado. Quiso que Urías fuera a la casa y que se estuviera con su esposa. Y si después tuvieran un hijo, para que no saldría evidente de que era hijo de David. Pero Urías, y aquí está la otra pregunta, ¿quién tenía control sobre Urías a que él no tenía deseo de ir a la casa con su propia esposa? ¿Quién lo guardó? Dios. Porque él mejor se quedó dormido con sus consiervos. Y no gozó nada de eso. Incluso el día siguiente el rey David lo llama nuevamente y lo embriaga para que, luego va a querer ir, ¿no? Porque cuanto más fácil es una persona embriagada, va a cometer cosas más fácil, pero ni así. Entonces vemos que no fue la fieldad de Urías, sino fue la mano de Dios guardando a Urías, para que lo que el rey David trataba de hacer, saliera a la luz. ¿Y qué sucedió? La cobardía del rey David crece. Entonces manda carta con Urías, y esa carta obviamente pues estaba sellado, y solamente la persona hacia quien fue dirigida la carta tenía el derecho de abrirlo. Urías cargaba su sentencia de muerte en su mano, fíjate, por cobarde de un pecador, de un rey, por cobarde que era. En vez de reconocer, cometí una tragedia, cometí algo muy malo, pero no, incluso está dispuesto por su cobardía de no revelar su pecado. Por cobardía él mandó a matar a Urías, y para que todo se pintara de que era el enemigo que mató a Urías. Pero a Dios no lo engañamos, y sabemos cómo termina la historia. El rey David mandó que instalaran a Urías en la parte de la guerra donde seguramente iba a morir, que ahí lo instalaran para que supuestamente pueden tapar todo. Y créamelo, el día de hoy yo creo muchas veces pasan cosas. Instalan algo para que aparenta que fue un accidente o algo. Bueno, eso es lo que pasó. Y supuestamente, bueno, Urías ya está muerto. El rey David toma a Betsabé, ya es esposa de David, y si luego tiene un hijo, pues todo es normal, ya nos quitamos de este pendiente. Pero ¿qué pasó? El profeta Natán y el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios tormentó a David, hasta que de repente confesó su pecado. Pero vemos, a lo que quería llegar es la cobardía. ¿Qué es lo que es ser cobarde? Acabamos de leer de que los cobardes van a ser arrojados al lago de fuego. ¿Qué podemos decir? ¿Abraham, David van a ser arrojados del lago de fuego? Sabemos que no. Pero su parte, ellos merecen ser arrojados.
pero no van a ser arrojados. Y ya hemos visto la gracia de Dios, el hecho de que otro vino y pagó por ellos, es el motivo por qué no van a ser arrojados al lago de fuego. Pero también vemos otra cobardía de Pilato. Están acusando a Jesús y Pilato ve que no, él no es culpable. Él incluso presume de que yo tengo la libertad, yo tengo el poder de condenarte o ponerte en libertad como yo quiero. Y dice Jesús, no, tú no tienes ningún poder. Eso es en San Juan 19, versículo 5 al 16. Es un pasaje largo, no lo vamos a leer todo, pero vamos a verlo así rápido. Pilato ya sabe que Jesús es inocente. Él se siente hombre, él se siente como que si yo tengo el poder de condenar o no condenar. Yo hago como a mí, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, él podría decir así. Él incluso presume su autoridad. Entonces, claro, Jesús le dice, tú no tienes ninguna autoridad si no se te es dado desde arriba. Entonces, Pilato le entra un temor y no quiere condenar. No quiere condenar a Jesús porque le puede causar problemas legalmente. Porque no era de que los romanos no tenían leyes. Para que acusaras a una persona a muerte, tenías que cumplir, o sea, había leyes cuando se permite y cuando no se permite. Cualquier juez no podía sentenciar a alguien nomás porque le da ganas de sentenciarlo. Él tenía que cumplir la ley. Y Pilato lo sabe. Entonces él teme, él está temiendo la ley, la acusación, como previamente los judíos lo habían acusado en Roma, y a Pilato ya le habían dado nomás una oportunidad más. Si no puedes tú mantener orden ahí en Judía, en Jerusalén, te quitamos del puesto. Entonces Pilato ya estaba con temor. Él no quería cometer una estupidez, podemos decirlo así, para que lo podían acusar. Y tenía temor. Pero luego los líderes judíos dicen, bueno, si tú no condenas a Jesús, si tú no lo condenas, te vamos a acusar ante el César. Tú no eres, si tú permites que esta persona viva, porque Jesús había dicho que él era rey, Jesús había dicho que era hijo de Dios. O sea, por todo eso lo estaban acusando. Dicen, si tú no condenas a esta persona que él clama ser rey, tú no eres amigo de César. Entonces le entró un temor a Pilato y por cobarde condenó a Jesús. Por cobarde. Él prefería guardar su propia fama. Él quería guardar su propia personalidad, su propia amistad con la mayoría de las personas. Y hizo una tragedia, aunque Dios ya lo había predestinado para eso. Él no tenía ningún poder de quitarse de eso. Pero sabemos que en toda la maldad que hace el hombre, Dios siempre es el ganador final. Él tiene la última palabra. Pero aquí vemos cobardía de parte de Pilato. Vemos cobardía. Eso ya vamos viendo. O sea, ya hemos visto tres ejemplos de cobardía. Y luego, aparte de eso, vemos la cobardía de Pedro, del apóstol Pedro, cuando supuestamente siguió. Pedro había dicho, aunque yo tenga que morir contigo, Jesús, yo no te negaré, yo no te voy a negar. Pero vemos qué cobarde, qué cobarde salió.
Antes que gritó el gallo en la mañana, ya lo había negado 3 veces. Incluso había jurado y había hablado mal de Jesús. ¿Para qué? Para salvar a su propia vida. Todos esos son ejemplos de cobardía. Son perdonables. Todos esos son cobardías. Si se arrepiente la persona, van a ser perdonados. Pero ¿saben ustedes que hay una cobardía mucho peor que todos los demás cobardías? La cobardía que todos nosotros les apuesto, les garantizo que cada uno de nosotros hemos sido cobardes. Es de esto. Mateo 10, 32 y 33. San Mateo 10, 32 y 33. Esto es Jesús hablando. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién puede ahorita decir, yo no soy culpable de esto? Cuando dice el apóstol Pablo en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio, porque eso es el poder de Dios para salvación de todos que creen en Él. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado del Evangelio porque hemos sido cobardes de no compartir el Evangelio? ¿Por qué? Porque, me causa mucho problema. Mira, todas las cobardías que vimos adelante, lo vimos en el Viejo Testamento. Y tenían hasta razón para ser cobarde. Tenían un pretexto. Abraham tenía el pretexto de ser cobarde. ¿Por qué? Para salvar a su vida. El rey David, una vez cometido la tragedia, tenía motivo de ser cobarde y querer tapar o esconder el pecado porque le iba a costar el reino. Muy seguramente le iba a costar el reino. Porque para los reyes había ley también. Y David sabía lo que pasó con Saúl. Entonces, todos tenían un temor justificable para ser cobarde. Pero la cobardía de nosotros muchas veces es sin justificación. ¿Hemos pensado de eso? La cobardía de nosotros muchas veces ha sido sin justificación. Nadie nos puso la pistola en la cabeza de que no predicáramos, de que no compartiéramos el Evangelio. Nadie nos obligó a que nos calláramos. Simple y sencillamente para no hacer, para no ofender a nadie, mejor nos callamos. Es cobardía. Yo me tomo en cuenta. Tan fácil podemos ser cobardes de no haber compartido el Evangelio. Muchas veces pensamos de que de estar en la fe es estar callado. Pensamos que así es. Estar en la fe es estar callado, no ofendo a nadie, yo no soy dañino para nadie. No, es cobardía. Estar en la fe es sí ofender a los vecinos. Es sí ofender
a mis compañeros de trabajo. Es sí ofender a mi familia si es necesario, por causa de compartir el Evangelio. Yo sé que no siempre se puede. Y donde nos podríamos justificar es esto. Cuando hemos intentado una y otra vez y sabemos que de plano no se abre la puerta, de plano no se puede, sí nos podemos justificar en no siempre hablarles del Evangelio. ¿Sí? Ojalá que me entienden, ¿verdad? Sí nos podemos justificar en no siempre hablarles del Evangelio, pero cuando nunca lo hemos intentado, de predicar el Evangelio, es porque somos cobardes. Cristo lo vale a que lo anunciemos en todas las partes. Cristo lo vale. Él lo merece ser anunciado en todo el mundo. El nombre de Dios lo vale para que sea enaltecido en todas las naciones. Y el solo hecho de querer preservar nuestra autoestima ante el mundo nos hace cobardes de no compartir la palabra, de no exhibir quién es Dios. ¿Por qué? Porque no quisimos ofender a nadie. Y yo me encuentro como uno de los culpables de este pecado. Yo me encuentro como uno que tiene que arrepentirse de eso. No de lo cobarde que fui hace 2 años, no. De lo que recientemente probablemente he sido cobarde. ¿Por qué? Porque no quise ofender a, no sé, una persona o otra persona. Vamos de viaje, por ejemplo. El otro día que nos tocó en un vuelo de Orlando a Dallas. Tuve la oportunidad de exponer el Evangelio, aunque lo traté a través de flores, pintando medio flores, no sé si me entienden, pero muchas veces tratamos de llegarle suavecito a la persona para que no se ofende. Claro, es bueno tener precaución. Pero si por causa de no querer ofender, mejor te calles o hablas, está bien, yo también medio creo así. No crees así. Cuando estás sentado enseguida de un ateo o uno que confiesa ser ateo y tú no le dices, es por cobardía. Muchas veces cometemos ese pecado. Muchas veces demostramos que somos cobardes. Y luego dice Apocalipsis, pero los cobardes y incrédulos, todos los demás, pero los cobardes tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Estamos hablando de que si somos creyentes verdaderos y si una vez se nos olvidó predicar el Evangelio o compartirlo, inmediatamente Dios nos va a arrojar al lago de fuego. No, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de recordarnos que éramos cobardes. Y que el día del juicio podemos decir, yo era cobarde. Que no nos digan ahí que eres cobarde. De que nosotros podemos hacer mención, como dice el apóstol Pablo, cuando él habla de la inmoralidad, y dice, y de eso eran ustedes. Algunos de ustedes eran de esos. De nosotros se debe de poder decir lo mismo. Ustedes eran cobardes. Y que nos animemos. ¿Cuál es la palabra? La palabra correcta en español, cuando se dice bold. Cuando es uno sin miedo.
cuando uno sin miedo hace algo. Por ejemplo, siempre vamos a tener a alguien en contra y va a querer destruir la oportunidad a no poder pronunciar, exhibir el evangelio. Siempre van a querer desviarnos. Y es tan fácil que nosotros nos dejamos, para no causar un problema, nos dejamos desviar. Ser cobarde, te dejas desviar. Pero si eres valiente, y si a ti realmente te vale algo lo que hizo Cristo, tú vas a llegarle directo y dices, no, la palabra dice esto, la palabra dice esto. Eso no quiere decir que agarramos a las personas del cuello y forzosamente queremos imponer que ellos lo crean. No, no es eso, pero nos mantenemos firmes en la palabra, diciendo, no, la palabra es esto. Esto es la palabra, esto es el evangelio, eso es lo que dice la Biblia. Y si nos dicen que nos callemos, que no les hablemos más, está bien, que nos digan. Y nosotros respetuosamente podemos decir, no, ok, está bien, yo respeto tu decisión, pero déjame te digo, para mí Cristo vale suficiente como para anunciarlo. Tener suficiente valentía en nosotros es que te amé suficiente para querer, cuando menos querer predicártelo. Cuando menos yo deseo tu salvación. Y mostrar esa valentía con respeto, como que sí con la autoridad, porque tenemos la autoridad. Todo creyente tiene la autoridad de denunciar quién es Cristo. Y todo creyente tiene la obligación a que no se avergüence de quién es Cristo. Porque dice aquí, nuevamente en Mateo 10:32, por lo tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y luego en el versículo 33 dice lo contrario, pero a cualquiera que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo vamos a tener esta valentía de proclamar quién es Jesús, de confesar quién es Jesús delante del hombre? ¿Cuándo vamos a tener esa valentía? Es cuando Dios nos ha dado otro corazón, cuando Dios nos ha dado entendimiento de quién es este Jesús. Porque si todavía nosotros queremos juntar alguna fuerza en nosotros mismos para confesar quién es Jesús, va a ser fácil mientras que nadie se pone en contra. El problema empieza cuando todo el mundo se te viene encima y en contra. Es cuando te vas a rendir como un cobarde y vas a decir, bueno, es que no quiero ofender a nadie. Pero ¿qué vimos en el apóstol Pablo y en Bernabé? Cuando se oponían los judíos, ellos aferradamente proclamaban más fuerte quién era Jesús. Y lo proclamaban más abiertamente. Y sabían que les podía costar la vida. Ser valiente es proclamar el evangelio, es mantenerse en el evangelio, es mantenerse en la palabra de Dios aunque te costara la vida. En Pedro podemos ver cómo sucede eso. Él era un cobarde. Nadie lo puede negar. El apóstol Pedro era un cobarde. Él se creía ser muy fuerte. Él se creía ser muy espiritual. Pero nunca se daba cuenta que era Jesús manteniéndolo, orando por Pedro, para que Satanás no lo cribara, para que Satanás no lo tentara.
Era el momento donde Jesús ya dijo, ahora sí, hasta ahorita yo te he protegido, pero esta noche te vas a enojar conmigo. Esta noche me vas a negar. ¿Y qué pasó? Justo eso. Este Pedrito, que ni siquiera podría confesar quién era Jesús ante una sirvienta, después proclamó el evangelio, después se levantó, aunque todo mundo se le vino encima, todo el juicio, todo el tribunal se les vino encima cuando encerraron al apóstol Juan y Pedro, y empezaron a preguntarlos, oye, ¿a través de qué fuerza hacen ustedes esto? Ferozmente se levanta y dice, aunque seamos juzgados ahorita, aún así deben saber ustedes que a través del nombre de Jesucristo esta persona quedó sana. Es la misma persona que ustedes crucificaron. ¿De dónde sacó la valentía? Así de repente, casi de la noche a la mañana. ¿De dónde se le vino esto al apóstol Pedro? ¿Nos recordamos de Pentecostés? ¿Nos recordamos qué sucedió en Pentecostés, cuando Dios ahora sí mandó lo prometido, el Espíritu Santo? ¿Y qué sucede en una persona cuando recibe eso? Ha sido cambiado. Una persona que difícilmente se atreve a abrir su boca y decir algo que le puede costar algo, o incluso una persona que simple y sencillamente no quiere molestar o no quiere que entren en molestias con él, de repente abre la boca y proclama el evangelio aunque le puede costar la vida. Eso pasa cuando Dios interviene, cuando Dios manda el Espíritu y se nos quita la cobardía, se nos va. ¿Por qué? Porque el derrame del Espíritu Santo sobre nosotros nos causa tener una visión mayor quién es Dios. Nos causa a que tenemos otra visión quién es Dios. Nos causa tener una visión de Dios tan grandioso de que vale la pena morir por esa causa. Y eso lo vemos en todos los mártires que han vivido antes de nosotros. ¿De dónde tenían esa valentía de hasta morir con gozo por causa del Evangelio, por causa de Jesús? Les valió la pena morir porque se les era algo tan grandioso de que valió la pena morir por esa causa. Esa valentía de un verdadero cristiano no lo vamos a encontrar en la calle. No lo vamos a encontrar ni en nosotros. Ni lo podemos comprar con dinero. Esa valentía solamente Dios nos lo da. Solamente Dios. Y cuando Dios nos llama y cuando Dios nos transforma, de repente empezamos a tener ese sentir, ese anhelo de querer anunciar quién es Dios, anunciar de lo maravilloso que es Dios, de su amor, de su gracia. Tenemos el anhelo de compartirlo. ¿Vamos a tener mucho éxito? No, no creo. ¿Vamos a tener muchos amigos? No, muchas veces nos quedamos sin amigos. Pero el solo hecho de tener el anhelo a tal punto de que yo anuncio el evangelio, no importa a qué costo, no importa lo que me puede costar. Puede ser que me quede sin amigos, sin familia, sin nada. No importa. Porque ya Cristo para mí se me volvió algo más grande. ¿Por qué? Porque Cristo me reveló a través del Espíritu. Me reveló quién es. Y por esa causa tengo el anhelo de dejar todo, de abandonar todo.
y aunque fuera mi propia vida, lo abandono por esa causa. Eso es valentía. Pero hay que recordarnos, los cobardes van a parar en el mismo lugar donde paran los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, para llamar a unos cuantos, tendrán su lugar en el lago de fuego. Ahora, para cerrar, estoy diciendo con esto que un verdadero cristiano puede ser cobarde. No es posible. Un verdadero cristiano no puede ser cobarde. ¿Puede un verdadero cristiano fallar? Sí puede fallar. ¿Puede un verdadero cristiano de darse cuenta unos minutos después, uy, ¿por qué no le compartí el evangelio? Estuve allí, no lo aproveché. ¿Puede suceder eso a un verdadero cristiano? Claro que sí. Pero un verdadero cristiano reconoce su cobardía y se arrepiente. Se arrepiente. Y sabemos que, como dice el apóstol Juan, si nosotros decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Pero si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y nos perdona y nos limpia de toda iniquidad. Entonces, la pregunta es esto. ¿Puede ser un verdadero creyente, puede ser cobarde, imperdonable? No, no es posible. Porque te voy a decir una cosa, y la Biblia lo respalda. Si nosotros fallamos, si Dios nos mandó a que nosotros anunciáramos o para que nosotros hiciéramos algo que iba a ofender y no lo hacemos, el Espíritu Santo va a llegar sobre nosotros y nos va a recordar y nos va a poner en una posición tan incómoda a que la próxima vez nos vamos a recordar y nos vamos a dar cuenta que fallé. Y conforme como crecemos en la fe, vamos a ser más, me tienen que ayudar con esta palabra, boldness en inglés. Valiente. Con más valentía vamos a quedar firme en el Evangelio. Conforme como vamos creciendo. Nos va a afectar cada vez menos que hablen mal de nosotros, que se burlan de nosotros, o que nos rechazan, o incluso que nos persiguen. Esa valentía Dios nos lo da. Pero seguramente vamos a haber fallado antes de eso. Seguramente vamos a recordarnos de muchas veces que éramos cobardes. Que no quise causar molestias. Nos damos cuenta de cobardía. Yo me doy cuenta muchas veces de mi propia cobardía. Y aunque ustedes probablemente, para ustedes no era necesario, este sermón para mí era recordarme de que yo muchas veces he sido un cobarde. Yo muchas veces, para no causar ofensas, me he callado. Pero como pregunté el domingo pasado, ¿vale la pena hablar con valentía o es mejor que no ofendemos a nadie? Si yo fuera el único adulto y yo viera a su hijo a 100 metros jugando sobre las vías del ferrocarril, y yo soy el único adulto ahí presente, y más adelante ya viene el tren, ¿cómo preferiría usted que yo hablara con su hijo? ¿Preferiría usted en ese momento que yo hablara suavecito para no ofender a nadie?
para no ofender al niño, porque el niño no se quiere bajar de las vías. En ese momento, ¿cómo preferiría usted que hablara yo con el niño? O en ese momento, a lo mejor a usted no le importaría si yo fuera gritando, corriendo, no importa cómo se ve en ese momento, tratando con todo lo que tengo salvar al niño de las vías para que no lo atropelle el tren. En ese momento todos ustedes justifican los gritos y que hablo duro y hablo directo. En ese momento todos ustedes me dan el derecho y justifican que yo haría eso. Mi pregunta entonces es, ¿qué es más grave, el tren o el lago de fuego que vimos aquí? ¿Qué es más grave? Entonces la pregunta es, ¿cómo deberíamos de hablar? ¿Cómo deberíamos de anunciar el Evangelio? ¿Cómo deberíamos de anunciar las precauciones a que no entren en el lago de fuego? Nos falta mucho, a menos a mí. ¿A cuántas personas veo diariamente y no les digo nada? Ni trato de compartirles el Evangelio. Y no son salvos. Y sabemos que van rumbo al lago de fuego. Pero si yo les hablo, pues podría yo ofenderlos. ¿Saben ustedes por qué necesitamos este tipo de predicación? Para hacer llorar nuestro corazón. Para hacer llorar a nuestro ser de que haya personas yéndose a la perdición y nosotros aquí estamos con los brazos cruzados. Por eso hago un llamado. Hay almas que se van a perder. Hay almas que van al infierno. Y Dios nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, toda criatura. ¿Podemos nosotros salvar a alguien? No, no podemos hacerlo. Es solamente la obra de Dios. Pero Él ya dijo cómo lo va a hacer. Él lo va a hacer a través del Evangelio. El Evangelio que el mundo rechaza. Quiero hacer un llamado a todos nosotros, por más pequeño que seamos, por más pequeño que sea nuestro grupo, que eso sea nuestro objetivo. No importa el problema que podemos causar, que no nos avergoncemos del Evangelio, que no seamos cobardes para anunciar el verdadero Evangelio. Porque Jesús vale la pena. Jesús lo vale que Él sea anunciado. E incluso vale la pena que Jesús sea anunciado incluso a los que se pierden. Si de plano se quieren ir a la perdición, que cuando menos no vayan sin ver conocido el Evangelio, sin ver conocido lo que andan rechazando. Que cuando menos conozcan lo que andan rechazando. Porque muchos rechazan el Evangelio, pero no saben lo que andan rechazando. Y amablemente podemos decir a cada uno de las personas con los que hablamos, mira, no te quiero obligar, pero quiero explicarte el Evangelio nomás para que tú sepas lo que andas rechazando. Permítame explicarte el Evangelio. Y si lo quieres rechazar, es cosa tuya. Pero yo quiero que tú sepas lo que andas rechazando. Amablemente lo podemos decir así. Y eso muchas veces, no por nuestra inteligencia, sino muchas veces eso hace que las personas piensan otra vez. Y quiero reiterar esto. No es de que vamos y agarramos a las personas del cuello y las obligamos a que ahora siéntate ahí y te voy a explicar el Evangelio. No, eso no es la manera. No, previamente oremos. Previamente. Y muchas veces ni sabemos cómo empezar. Y
Y quiero decir que tampoco necesitas llegar con una Biblia como que si ahora sí te voy a enseñar de la... No. Primero viene la relación de amistad. Las personas te tienen que ganar confianza. Hay que invertir tiempo en ellos. Muchas veces nos tiene que costar. Ser cobarde muchas veces significa de que, pues yo quise, pero él no quiso y yo me voy. Es cobardía también. Valentía es esto. No importa. Con calma empiezo a hacérmelo amigo. Con calma empiezo a ayudarlo en algo. A ver, ¿de qué manera puedo hacer que la persona me agarre confianza? No tratar de engañarlos poco a poco. No, eso no es a lo que me refiero. Ni te conocen muchas veces. Ser cobarde es porque tú te pones un tiempo y yo te compartí el evangelio, pero no quisiste. No, Dios no es un Dios apurado. Eres un Dios de paciencia. Una de las maneras de empezar a predicar el evangelio es como lo hizo el apóstol Pablo. Muchas veces por 2, 3 fines de semana él estuvo en la sinagoga. Él estuvo allí haciendo relaciones personales y luego llegó el momento donde ya empezó a exhibir quién era Cristo. Ser valiente muchas veces no significa que a la hora que vemos una persona lo tenemos que hablar. No. Como le dije, hay que invertir en esas personas que tú sientes que Dios manda a que le prediques. Hay que invertir en ellos. ¿De qué manera? Pues Dios va a abrir las puertas. Él te va a enseñar cómo. Pero por ejemplo, tú puedes empezar a establecer una relación con esa persona. Y puedes introducir una amistad donde te agarran confianza. Y no necesitas esperar 10 años. O sea, eso sí te lo aseguro. Pero sí hay que tener paciencia. Y empiezas a decir, oye, muchas veces ni siquiera necesitas tú empezar con todo. Las mismas personas de repente tienen preguntas, oye, o te preguntan algo sobre tu fe, o de una forma u otra se va a llegar esto. O Dios te va a haber dado una capacidad sobre cuál esa persona se maravilla. Y tú inmediatamente desde ese punto puedes decir, no, espérate, denle la honra a Dios, la gloria y la honra. Si esa persona empieza a hablar bien de ti, oye, cómo eres amable, y etcétera, etcétera, y inmediatamente tú puedes decir, no, ¿sabes qué? Denle gracias a Dios. Gracias a Dios, porque antes no era yo tan amable. Y ahí puedes empezar con tu testimonio. O sea, le estoy dando ejemplos nomás. Esto no es un método de cómo se hace siempre. Es que Dios en ese momento. Pero sí quiero animarnos que no seamos cobardes. No seamos cobardes. Dios nos ayude. Dios en ese momento nos dé la valentía de enfrentar, no importa, como Gedeón enfrentó una armada que era imposible ganar. Menos con el compañerismo que tenía Gedeón. 300 hombres. Pero la batalla es de Dios. Él es el que gana. Él es el que abre corazones. Él es el que hace lo más difícil. Pero aún así nos mandó, vayan y prediquen el evangelio. Amén. Vamos a cerrar con oración. Eterno Dios y Padre, venimos nuevamente a tu presencia y te pedimos que bendigas tu palabra, especialmente que nos des corazón de valentía para que nosotros proclamamos tu palabra, tus buenas nuevas, y para que no tememos al mundo,
para que nos vale tanto tu salvación. ¿Quién eres tú? Nos valga tanto de que nosotros estuviéramos dispuestos a dar nuestras vidas por esas buenas noticias. Dios, solo tú puedes obrar eso en nosotros, solo tú. Y por eso te pedimos, quita toda cobardía de cada uno de nosotros y haz que nosotros proclamemos el Evangelio, que proclamemos las buenas noticias para que se salven más y más personas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.